Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. En esta ocasión queremos hacer un balance sobre la radio y la televisión públicas. ¿Qué sucedió con los denominados medios públicos durante el 2020? Y también hacer un diagnóstico de la manera en cómo ha funcionado esta red de radiodifusoras y televisoras culturales y educativas. Y para ello vamos a tener una entrevista con Teresa Velázquez, quien es expresidenta de esta red y quien también es directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Tere Velázquez, bienvenida a Media 20.1. Encantada de estar aquí contigo, mi querido Gabriel. Ya tenía ganas de estar en 20.1, en Media 20.1. Encantadísima. Vamos a platicar. Nosotros, Tere, muy agradecidos porque durante un tiempo también transmitiste este programa allá en la televisión de Zacatecas. Estamos en ello. Siempre tomamos Media 20.1 para la audiencia de Zacatecas. Y sí, aquí hasta que hubo clases, que hubo que dar las clases, pues tuvimos que reformar un poco las cartas programáticas. Y eso es de lo que hablaremos porque es, entre otras cosas, lo que ha pasado con la radio y la televisión en todo el país. Exactamente, Tere, durante un año realmente muy intenso, muy interesante por este fenómeno de la pandemia. Pero antes de que veamos ahora sí que los detalles, Tere Velázquez, sería muy importante, aunque seguramente algunos de nuestros televidentes ya conocen lo que es la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, ¿por qué no los pones al tanto de lo que es esta red? Sí, cómo no, con mucho gusto. La red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México es una asociación civil y está conformada por 74 asociados, entre los que hay miembros activos, eventuales, y son unas 600 señales de radio y televisión en México. Creo que es la infraestructura más grande de medios de comunicación en América Latina. Y estamos ahí conformados los medios federales y los medios estatales, los medios universitarios. Hay un medio municipal, que es Radio Torreón, y también hay un medio social, el Canal 29 de Monclova. Esa es la red ahora y ha trabajado ya por casi 30 años y es una red que se conformó para intercambiar experiencias, capacitaciones, contenidos, y fue fundada entre otros, por el maestro Héctor Parker, quien fue director de Canal 11 y que ha seguido todavía muy activo trabajando atento a lo que ocurra con esta red. Empezaron pues quizá una docena de medios y ahora son 74 asociados. Y creo que la red es bueno que exista, pero quiero decir por qué. Porque ha sido muy importante en las emergencias, ha sido fundamental que existiera para esta pandemia, porque ya teníamos hecha mucha manera de compartir contenidos, de coproducir, de ayudarnos. La red ha sobrevivido mucho por este tipo de trabajo, por la solidaridad entre los medios, entre quienes creemos en los medios de servicio público. Yo me declaro una ferviente creyente de ellos. Son importantes para el país. Creo que necesitan visibilizarse más, pero tú me preguntaste qué era la red y yo les digo eso en general. 74 sistemas asociados, federales, estatales, universitarios, social y municipal, y trabajan juntos. Se elige una directiva cada 2 años, se trabaja honorariamente para ello. Y a mí me tocó el gran honor de presidirla de 2018 a 2020 y justo el día 27 de noviembre terminó mi gestión al frente de la red. Se presenta un proyecto, se desarrolla y eso es lo que tenemos ahora. Esa es la red, está en todo el país. Ahora con los streamings pues estamos en todo el mundo, ¿no? Pero
Por Pero, pues supuesto. sí. Ahora, si tú comparas, Tere, la red de medios públicos en México y lo comparas con la televisión y la radio comerciales, podemos decir que es una potencia importante generadora de producciones de alta calidad y con sentido público. Yo creo que los medios públicos, en esa comparación que me pides o que haces, tenemos más libertad para crear. Nosotros no estamos sujetos a un mercado que nos impone qué decir. De pronto no puedes decir una palabra porque es una marca. Este, y además, dentro de nuestras obligaciones y gustos y pasiones está crear el patrimonio sonoro y audiovisual del país. En ese ámbito formador de audiencias críticas, nosotros nos vamos mucho más por la parte de las historias de las personas, de las claves para entender los problemas del país. Me gusta comparar los medios públicos con la universidad pública y con los hospitales públicos. De pronto tú puedes entender a un país sin universidades públicas, que hubiera puras universidades privadas, o un país con puros hospitales privados, que no hubiera hospitales públicos. Pues bueno, yo en ese rango pongo a los medios públicos, que son, que tienen prioridades de atender a la audiencia, de formar, de orientar. Al no vender nada, nosotros vamos, como lo pensó Vasconcelos cuando creó Radio Educación. Él decía que habría que hacer como una gran biblioteca sonora. Pues nosotros tenemos esa gran responsabilidad de crear, producir y preservar el patrimonio sonoro y audiovisual del país. Si tú le cambias a los canales o cambias el dial, vas a oír primero en la radio comercial muchas barbaridades, vas a oír muchas cosas que atentan contra la dignidad humana. Y si tú te detienes en un medio público, que puede ser algún medio del IMER, Radio Educación, Radio UNAM, entonces vas a encontrar un universo distinto. Me gusta decir que encuentras México en muchos sentidos. Encuentras a los mexicanos, encuentras a quienes somos, encuentras la cultura, la identidad, encuentras los razonamientos, el pensamiento crítico, encuentras una comunicación más humana, menos fría y menos impuesta por un mercado. Yo creo que esos contenidos, donde enunciamos la realidad, donde hablamos de lo que somos, las personas, los mexicanos en nuestros medios públicos son los actores principales, digamos. Nos falta, y ahorita entramos en eso, en lo que quisiéramos hacer, pero necesitamos narrar a México. Nosotros desde lo local podemos narrar lo que somos los mexicanos, desde ir a la gastronomía, a nuestros pintores, a nuestros poetas, al señor de la esquina, al bolero, a los que hacemos México cotidianamente. A mí me gusta eso, me gusta que los medios de servicio público narren esa realidad. Y si tienes ese sentido crítico que debemos tener siempre, pues tienes que ver lo que está bien, lo que está mal, y sobre todo darle las claves a las personas para entender nuestra propia realidad. Si centramos el relato en los niños, en las mujeres, en los ancianos, en los adolescentes, los campesinos, los obreros, los estudiantes, comerciantes, los jóvenes de los barrios, vamos entendiendo unas comunidades. Y yo creo que eso le da mucho sentido al existir, al ser, a la razón de ser de los medios de servicio público. Esas narrativas que deben emanar del territorio. De ahí, de lo que somos, tenemos que enunciar esa realidad que debe estar en el centro de nuestros contenidos. Yo creo que ese universo solo lo encuentras ahí, por eso son tan importantes, por eso estamos pensando en esa comunicación más cercana, más humana,
en donde te conozcas y te reconozcas. Entonces, creo que en el patrimonio, por ejemplo, pienso en lo que tiene Radio Educación en las joyas que puedes tener de 96 años de transmisión, y pues está la historia del país. Claro. Tienen archivos que son lo que fue México en aquel tiempo y lo que es ahora, hasta en los sonidos. La ciudad no sonaba igual en el 2000, en el 1924. Sí, claro. Y no sonaba en el 2000 igual, ni suena igual en el 2020. Entonces, eso es lo que tenemos los medios de servicio público, y yo creo que debemos cambiarles las prioridades ahora, ¿no? Ahora se tienen que cambiar las prioridades en el sentido de darles más posibilidades de existir y de garantizar que vivan y que existan bien, porque ese patrimonio sonoro y audiovisual es de un gran valor para México y no lo tienen. Yo creo que las radios comerciales, las televisoras comerciales hacen un trabajo que también les toca hacer. Ellos cumplen con lo que tienen que cumplir. Claro, tienen más espacio radioeléctrico para ello. Eso hay que decirlo. Y de pronto muchas veces nos dicen, oye, es que a los medios públicos no los oye nadie. Yo creo que eso es falso, una. Sí tenemos nuestra audiencia, sí tenemos que aumentar y buscar incrementar la audiencia, pero también en momentos de emergencia como el que vivimos, la audiencia confía en nosotros, porque precisamente nuestra prioridad siempre va a estar en la orientación, la educación, la cultura. Entonces, pues nos volcamos a atender a una audiencia. Ahora nos ven o nos oyen más en la pandemia. Bueno, ¿por qué? Pues porque la gente en estos momentos busca no solo entretenerse, distraerse, hacer muchas cosas, y nosotros también tenemos que aprender a hacer eso, ¿no? Pero bueno, No, por ahí vamos, y por eso somos importantes. Por eso somos muy importantes, y tú has tocado un tema muy importante que fue justo el papel de los medios públicos durante esta pandemia. Tenemos que hacer una pausa, Tere Velázquez, pero le invito a que después de la pausa, pues hagamos ahora sí este diagnóstico de lo que ocurrió en este año 2020. Así que no se vaya. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Estamos platicando con Teresa Velázquez, directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y expresidenta de la Red de Radiosoras y Televisoras Culturales y Educativas de México, para hacer este balance sobre los medios públicos en el 2020. Teresa Velázquez, antes del corte, estábamos platicando sobre el papel que tuvieron los medios públicos durante la pandemia. A ver, tú que tuviste esa oportunidad que quizás pocas personas tienen de acercarte al maravilloso mundo de los medios públicos a nivel nacional, ¿por qué fueron tan importantes durante este año y qué otro hecho consideras como muy relevante, pues justo en este periodo? Pues en este periodo, al principio también les decía que qué importante era que la red estaba ahí, porque para hacer la escuela, el gimnasio, la sala de conciertos, para hacer hasta consultorios, para llevar a los epidemiólogos, a los científicos, a los investigadores, estuvieron los medios públicos. Trabajamos muy de la mano con el sector salud, y en eso estriba también una importancia de tener esas políticas públicas de acercar a la población a todo este sistema de salud, por ejemplo. Sería muy bueno que se analizara con detenimiento, y hablábamos de cambiar prioridades, y que se cambien esas prioridades después de ver el resultado de lo que fue esta pandemia, y de tener una red que en el momento, desde marzo, que se cerraron las escuelas, acudieron a nosotros y tuvimos la claridad de lo que teníamos que hacer. Teníamos que llevar la escuela
no solamente teníamos que llevar la escuela, sino algunos de los miembros de la red, como Televisión Educativa, hacer contenidos para la escuela, para la primaria, secundaria y preparatoria. El IMER, hacer los programas de radio. Imagínate qué desastre si no hubiésemos tenido ya un cuerpo armado, una infraestructura que yo creo que todavía se puede ocupar de mejor manera, teniendo los presupuestos necesarios para hacerlo, y que todos los estados, por ejemplo, en las materias de geografía y de historia, pudiéramos hacer también como centros productores de los contenidos de esas partes que son muy específicas para cada estado y ayudar a la construcción. O sea, se podría hacer más, pero ¿qué hicimos? Pues desde marzo, que se cierran las escuelas, fuimos la escuela. No había ninguna duda de lo que había que hacer. El perfil es clarísimo, somos medios educativos y culturales, y es era como de ley de cajón, era hacerlo. Y qué bueno que estuvimos ahí. ¿Qué fue lo malo? Lo malo es que solamente el primer semestre en Aprende en Casa 1 entramos los medios públicos, y los medios públicos siempre hemos padecido el que el órgano regulador nos dé una parte del espectro radioeléctrico mucho más, mucho menor, unas coberturas muy, muy pequeñas, y no teníamos manera de llegar a toda la población. Por ejemplo, en Zacatecas somos 58 municipios y está autorizada la televisora para llegar a 14. Entonces, y además la conectividad no daba, porque con los streamings pues, podemos llegar por internet. Y ahí es cuando se vio la importancia de la conectividad y lo que el presidente anunció en algún momento de tener internet para todos. Y eso hubiera salvado la nueva escuela mexicana. Pero, pues por eso también tuvieron que a los 6 meses invitar a los empresarios de la televisión comercial para sumarse, porque no llegábamos entre los medios públicos a todo el país, cosa que yo sí creo, mi querido Gabriel, que debe revisarse, porque si queremos esa nueva escuela mexicana, si queremos esa conectividad, si queremos estar a la altura de las necesidades de las audiencias en este momento de pandemia, tendríamos que tener mejores coberturas, y eso debe o debiera revisarse desde el órgano regulador de cómo se reparte el espacio radioeléctrico, porque muchas veces en los estudios que se han hecho el mismo IFETEL del consumo de medios, te dicen, bueno, es que la gente está viendo más la televisión comercial. El 97% de la gente tiene televisor, pero y un muy alto grado, por ejemplo, en Zacatecas hoy en radio está muy por encima de la televisión porque tiene una cobertura más amplia. Entonces, tú debes sopesar ahí qué le está llegando a la gente en contenidos. Y cuando dicen, es que la gente ve, el programa más visto es La Rosa de Guadalupe. Bueno, sí. Y ese rating, ¿quién siente orgullo por eso? O sea, yo con todo respeto para los contenidos de la televisión comercial o de la apología del delito que de pronto hacen muchos, que son como escuelas del crimen, digo, en los medios públicos jamás ocurre eso. No hacemos apología del delito, jamás, ni lo haremos. Bueno, entonces, si dices, es que un alto porcentaje de la gente, el rating lo tiene de tal canal. Y vamos a ver qué está pasando en ese canal. ¿Le hace bien a México lo que sucede de contenidos en ese canal? ¿Lo que están autorizando o lo que dejan pasar? Porque yo he escuchado muchas barbaridades en la radio. Cuando vas en el Uber en México, por los trabajos que de pronto estaba en México atendiendo asuntos, y una vez me dijo un señor, yo oía tantas barbaridades, de verdad, hasta el lenguaje, y no me asusta el lenguaje, pero me parecía que era atentar, sí, contra la dignidad, y me dijo, si quiere le cambio, le dije, no, déjele, quiero saber hasta dónde llegan. De verdad, no hay nadie que les diga a los señores que están hablando que no pueden dirigirse así a la audiencia. Digo, además de las palabras altisonantes, eran burlarse de las personas, del ser humano. Entonces, eso ocurre y sabemos en una y otra estación. En los medios públicos no ha ocurrido.
Y yo creo que dentro de los años y todos los años que tenemos no ocurrirá, porque además también ya hay una formación de personas que estamos como cuidando también que los medios de servicio público cumplan con sus objetivos de tener a esa audiencia en el centro. Y ahora, después lo que me preguntas de la pandemia, yo creo que es tiempo de escuchar a las audiencias. Aquí mucha gente se ha expresado con sus historias, con sus terribles historias de contagios, de muertes. Ya todos hemos vivido en las familias a un contagiado o algún deceso. Entonces, tenemos todas las historias que podamos narrar. Hemos estado ahí, no hemos detenido el trabajo en esta red de redes que tenemos con otros medios públicos del mundo. Pues como que vimos la película adelantada a lo que pasaba en Europa a través de ellos y, por ejemplo, con Radio Francia Internacional, con la BBC, con la Deutsche Welle, que nos estaban pasando reportes, lo vimos como adelantado y luego fue llegando a México y todos ellos ni nosotros paramos un minuto, no hemos parado, hemos documentado además muchos lo que pasó en la pandemia, podemos tener esa como radiografía, como ese diagnóstico, esos programas de radio y los programas de televisión, de esas microhistorias que hicieron y que se hacen, que fueron narradas por nuestros compañeros, que fueron investigadas, que se empezó a trabajar a distancia, que empezamos a proteger a nuestros equipos de trabajo, a nuestros equipos humanos, pero nunca nadie paró. Ningún medio de la red, de las 600 señales, nadie. ¿Hubo decesos? Sí. ¿Hubo contagios? Sí. ¿Hubo sobrevivientes? Sí, y les habla una. Varios directores, compañeros también de producción y técnicos. ¿Tuviste un contagio? Sí, así es, y fui al hospital y vi a los médicos y vi ese ejército salvador grande de médicos y enfermeras, de todas las personas, camilleros que se desviven por atender a la población. Pues todas esas historias están documentadas. Nosotros hicimos dos, una que se llama Imprescindibles y es todos las áreas esenciales, el recogedor de basura, los periodistas, los médicos, las enfermeras, todos los que no paramos están ahí documentados en una serie. Que lo hizo el CISAR, ¿no? Esta serie. Sí, esta serie la hizo el CISAR. Y que fue merecedora de un premio también. Sí, en pantalla de cristal. Hicimos otra que se llama Inmanencia, que son los artistas que se quedaron varados que iban a salir al extranjero de Zacatecas, pues muchos de la Escuela de Arte salen a hacer posgrados o algunos estudios en el extranjero. Entonces, Inmanencia también se hizo con los artistas que se quedaron varados en Zacatecas y también es una serie maravillosa. Y hay otra, les agradezco mucho porque que Radio Educación haya retomado un trabajo del etnomusicólogo Manuel Díaz, el responsable de la fonoteca de Radio Zacatecas, porque él empezó a hablarle a sus amigos compositores y hizo una recopilación de toda la música que se hizo en la pandemia y por la pandemia. Entonces, ustedes hicieron dos programas, una serie de dos programas con ese contenido y de verdad había balonas, sones huastecos, había algo de son cubano con vírulo y muy, muy importante trabajo que se hizo con los músicos. Hicimos pues para radio un consultorio en Zacatecas que no era para recetarle a nadie porque siempre estamos en contra, pues no somos médicos, aunque trabajamos con epidemiólogos y con psicólogos. Atendiendo a la audiencia misma nos dijo que quería psicólogos porque sí iban a estar confinados con los niños, querían saber cómo tratar y cómo sobrellevar esto, y los psicólogos han sido importantes. Llegamos a dar hasta, pues,
50,000. 50,000, hubo un alcance de 50,000 en una población de 1,5 millones de habitantes. Estaban conectados porque querían saber de lo poco que sabíamos del virus, pero tuvimos el cuidado de hacerlo con el sector salud, y esa alianza entre instituciones públicas, por ejemplo, es muy importante, y es muy importante que se quede, haya pandemia, y si hay y si no hay, porque es ese tipo de cosas de protección civil, de salud, de educación, es muy importante llevárselos a las personas. Y pues bueno, ¿qué hicimos? Hicimos todo eso, y también nos compartimos como nunca contenidos, y eso nos hizo sobrevivir también a los equipos que pues no podíamos estar todos en la calle. No, aprendimos a reportear desde las plataformas. Hicimos un curso con la Deutsche Welle para eso también, al final de la directiva de la red. Y muy bien, creo que hicimos muchas cosas interesantes, y también es importante que están documentadas. Exacto, y aparte, de hecho, TV UNAM compartió este programa especial sobre la pandemia. Ya estamos en tiempo, Tere Velázquez, ¿con qué te despedirías? A mí me gustaría que le dijeras a la audiencia, ¿qué crees que te faltó hacer a ti como presidenta de la red de radioemissoras? ¿Con qué te quedaste ganas de concretar? Mira, estamos por terminar un par de libros que por la pandemia no pudimos concretar, pero los vamos a tener en el primer trimestre del año, seguramente, con la doctora Graciela Martínez Matías, la historia de la red. La historia de la red a través de sus presidentes, que todos viven afortunadamente, y una visión, un diagnóstico de las defensorías y de los consejos ciudadanos, que son dos entidades, bueno, dos instrumentos para la audiencia, que se tienen que conocer más, pero además que tienen que tener como más acción. Tienen que ser más activos. Tenemos que lograr que la audiencia realmente se apropie de ellos, que nos orienten los consejos consultivos, y que las defensorías realmente sean, que la gente acuda a ellas. Yo creo que tenemos que, a mí me hubiera gustado más conocer y escribir el mapa de los medios públicos, porque creo que tenemos que escucharnos más entre nosotros y tenemos que conocer más nuestras producciones, porque de pronto cada 6 meses que nos reunimos, hay producciones, debe haber más de radio, siempre pienso eso, no hay de televisión, pero creo que nos falta conocer más todas las posibilidades que nos da el que la red exista. Exacto, y de todas las opciones, y de todas las opciones que finalmente ofrece la radio y la televisión públicas, entre ellas TV UNAM, el CISART, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Y pues bueno, aquí la invitación a las audiencias es a que vean los medios públicos, participen en los medios públicos, hagan sus críticas, sus sugerencias y demás. Tere Velázquez, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Encantada de estar aquí contigo, mi querido Gabriel. Qué bueno que estoy además en mi casa, aquí en la UNAM. Exactamente, tu casa también de estudios. Pues bueno, pues gracias y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.